Ahí va. Buenísimo. Entonces, vamos a comenzar eh, con esto, el cuarto webinar del aniversario del área radioquímica. Hoy vamos a conversar sobre mujeres que han transformado la energía, principalmente en el área de las ciencias nucleares. La primera a, ay, disculpen, la primera a charlar es Marie Curie. Marie Curie sería la reina, si estamos hablando de lo que es química y física nuclear. Muchos de nosotros la conocemos y es el ejemplo de mujer en ciencia que muchos de nosotros conocemos. Marie Curie nació en Polonia, fue física y matemática, que estudió en la Universidad de Sorbona. Se casó con Pierre Curie, su esposo, por el cual ella obtuvo su apellido Curie, con la cual tuvieron dos hijos, Irene y Eva. Y realizó en el laboratorio de Pierre Curie, realizó su doctorado en física en la universidad, en la misma universidad en la cual realizó sus estudios de física y química, de física y matemática, perdón, en lo que son las investigaciones en sustancias radiactivas. Pierre y Marie realizaron múltiples investigaciones en las cuales estudiaron las radiaciones del uranio, de un mineral específicamente del uranio, y en base a sus investigaciones, fueron los primeros que comenzaron a utilizar el término radiactivo para aquellos elementos que emiten las radiaciones cuando se descomponen sus núcleos. A los Curie, al matrimonio Curie, le concedieron en 1903 el Premio Nobel en Física, el cual también compartieron con Becquerel y bueno, por sus descubrimientos en el área, digamos, de las radiaciones. Pero Marie Curie no se quedó solo en eso, sino que también, eh, junto con su esposa, en realidad junto con Pierre, descubrieron dos nuevos elementos, el polonio, que nombraron polonio por la nacionalidad de Marie Curie, y el radio, que se deriva de la palabra rayo en latín. Pero en 1910 ella consiguió aislar 1 gramo de radio puro. Ya en ese momento su esposo había fallecido, por lo tanto ella estaba a cargo del Departamento de Física de la Universidad de París, entonces fue donde realizó continuó sus investigaciones y ahí consiguió aislar este gramo de radio puro. Por eso fue que en 1911 le concedieron el Premio Nobel en Química, que sería su segundo premio, el segundo premio Nobel que ganó. Marie Curie fue también nombrada directora del Instituto del Radio y fundó lo que sería el Instituto Curie. En realidad el Instituto de Radio se transformó en el Instituto eh, Curie, ampliando un poco en sus aplicaciones. Que en primera instancia se basaban en lo que era la investigación de propiedades físicas y biológicas de la radiación y algunas aplicaciones médicas. Y además, Marie Curie participó, si se quiere, de la Segunda Guerra Mundial con algo que ella ideó, que serían estas ambulancias radiológicas, en el cual ayudó a cirujanos en el campo de batalla a tratar a aquellos militares que habían sido heridos en, en el campo, ¿sí? Estas ambulancias en realidad eran vehículos
equipados con equipos de rayos X que le permitían a estos médicos poder determinar cómo habían sido las heridas en el momento mismo en las cuales el paciente llegaba a estas ambulancias. Y de hecho, como curiosidad, Marie Curie fue una de las primeras mujeres que obtuvieron la licencia de conducir para poder conducir estas ambulancias. Como yo les decía, Marie Curie es como eh, el ejemplo de una mujer o del desempeño de una mujer en en el área de las ciencias. ¿Sí? Si bien ella fue física y matemática, en realidad es el ejemplo para todas las ciencias, pero no solo ella consiguió tener aportes tanto en física como en química. Por ejemplo, podemos citar a Barriet Books. Algo que les quiero aclarar, no soy muy buena nombrando a las personas, entonces sí, les voy a pedir perdón si nombro algunos de los nombres de forma errónea. Books es, fue la primera estudiante de Rutherford, en realidad Rutherford, el del experimento em, que consiguió determinar que el núcleo del átomo estaba, o la parte positiva del átomo estaba concentrada en un lugar pequeño de todo el átomo. Ella fue una de la primera estudiante de Rutherford, en el cual estudiaban las emisiones radiactivas del torio. Entonces, cuando estaban estudiando esto, consiguieron notar que en el tiempo las emisiones radiactivas del torio iba variando, ¿sí? Y además que el torio emitía continuamente un gas radiactivo que conservaba las propiedades en el tiempo. Además, ella notó que esta emisión tenía un peso molecular más bajo que el torio y que por tanto no era una emisión gaseosa de este elemento. De esta forma, en realidad, ella consiguió determinar la masa atómica de lo que es el elemento radón, que ya había sido descubierto, pero que no había sido caracterizado hasta ese momento. También podemos citar a Ida Teke-Nodak. Ella es una química y trabajó junto a su esposo. Es una química alemana que trabajó junto a su esposo y que en conjunto con otros expertos en rayos X consiguieron identificar un metal rarísimo cuyo número atómico era el 75 y al cual denominaron rhenium por el río Rin. Además, junto a su esposo también identificaron otro elemento de número atómico 43 que hoy en día sabemos que corresponde al tecnecio y que en realidad ellos no lo consiguieron determinar en sus sucesivos experimentos, entonces el hallazgo mismo del tecnecio se concede a otros científicos italianos, pero ellos lo consiguieron identificar en ese momento. Otro aporte es el de Berta Karlik, eh, que estudió física y matemática. Ella es austríaca, eh, y que como era judía en la Segunda Guerra Mundial se tuvo que trasladar a Estados Unidos. Y que allí trabajó con su asistente, que también era mujer, y consiguieron identificar isótopos del astato, los isótopos 215, 216 y 217 del astato, que el astato en realidad viene de la palabra griega que significa inestable y que se llamó así justamente porque sus isótopos eran inestables y radiactivos y de vida media
de tiempo de semidesintegración corto. De hecho, el astato fue uno de los elementos que costó más identificar porque es un elemento químico muy escaso en la Tierra. De hecho, hay solo 25 gramos. Y ellas en realidad con este hallazgo lograron demostrar que, su existencia en la naturaleza como producto de la desintegración natural del radio, el torio y el actinio. Y que, porque antes solo se había conseguido producir de forma artificial otro isótopo del astato. Otro aporte fue el de Marguerite Perey. Perey. Ella en realidad es francesa y no tenía estudios universitarios, pero había hecho un título, había obtenido un título de técnico de laboratorio. Con ese título comenzó a trabajar en el Instituto de Radio con Marie Curie y que Marie Curie se dio cuenta de que en realidad ella tenía un gran talento y la convirtió en su asistente de laboratorio personal. Y fue Marie Curie en realidad quien se ocupó de formarla. Luego de que Marie Curie murió, continuó trabajando con la hija de Marie Curie, con Irene. En estas investigaciones, en realidad, Margaret observó una radiación anómala del actinio que atribuyó a otro elemento, al elemento con número atómico 87, que presentaba propiedades correspondientes en realidad a un alcalino y al que ella denominó actinio K, y que en realidad era el último elemento natural que faltaba para que faltaba descubrirse para completar la tabla de los 92 elementos que Mendeley había nombrado. Y de hecho ese fue el trabajo que al final ella presentó como su doctorado. Sí, vamos a hablar de científicas más contemporáneas. Podemos citar a Carol Travis Alonso, ella es canadiense, también física y matemática, con una maestría en biofísica en el MIT, y que en realidad ella realizó una estancia postdoctoral en el laboratorio de Seaborg. Seaborg es un científico al cual se le atribuye el descubrimiento de varios elementos de la tabla periódica, y justamente en el caso del elemento 106, que se nombró Ciborgio, este elemento en realidad se obtuvo por el bombardeo de California con átomos de oxígeno, y para el descubrimiento de este elemento, Carol participó. Otras de las científicas contemporáneas también es Dawn Shaughnessy, que es estadounidense, es química y que es la investigadora principal del grupo de elementos pesados del Laboratorio Nacional de Lawrence, y que este laboratorio en realidad se unió con el Instituto Central de Investigaciones Nucleares, y en el cual, en base a esta unión, se identificaron los cinco elementos superpesados, desde el 114 al 118, que fueron confirmados justamente en el 2016 por la UPAC. Ahora bien, pasando a Irene Joliot-Curie. Irene es la hija del el matrimonio Curie, que estudió física y matemática en la misma universidad que su madre, y que debido al estallido de la Primera Guerra Mundial fue a colaborar eh, con su madre en las ambulancias. De hecho, dirigió el desarrollo de los dispositivos de rayos X que se instalaron en hospitales militares, tanto en Bélgica como en Francia.
Ella obtuvo el doctorado en ciencias en el estudio de rayos alfa del polonio y en 1926 se casó con Frédéric Joliot, por el cual ella tiene ese apellido. Ellos en realidad estudiaron o buscaban la estructura de estudiar la estructura del átomo y en particular la estructura del núcleo y, eh, y lo que sería, proyectaron en realidad lo que sería el descubrimiento del neutrón y el positrón que años después se descubrieron. En realidad ellos no lo lograron identificar, pero sí ayudaron a estos descubrimientos posteriores. Además, en 1934 consiguieron producir artificialmente elementos radiactivos por bombardeo de boro, aluminio y magnesio con partículas alfa, y que demostraron que ciertos isótopos son inestables y emiten radiaciones en el proceso de descomposición. Em, que ellos nombraban que esa era una gran diferencia entre los isótopos naturales, que eran estables, pero que con el tiempo se pudo comprobar que cualquier elemento presentaba uno o más isótopos estables del núcleo y que también presentaban núcleos radiactivos. Por este hallazgo, en realidad, a ellos también le concedieron el Premio Nobel de Química. Sí, hablamos en este ámbito de descubrimientos de partículas. Podemos citar a Marietta Blau. Ella es austríaca, física y matemática, que en realidad trabajó en el Instituto del Radio y que ella trabajó sobre la interacción de la radiación ionizante en emulsiones fotográficas para la determinación de partículas, especialmente en distinguir em, los, lo, este, lo que serían las partículas alfa de los protones, ¿sí? Además, ella luego trabajó con otra científica en la determinación de la energía de estas partículas alfa y ver si con estas películas fotográficas, disculpen, de estas emulsiones fotográficas, si ellos podían determinar la energía de las partículas alfa. Y en 1937, eh, ella junto con la otra científica solicitaron exponer estas películas fotográficas en una montaña a 2.300 metros y que la dejaron por varios meses, y luego de estos meses descubrieron que las reacciones que reacciones nucleares que se inducían por los rayos cósmicos, con los núcleos, producían patrones que eran, que partían de un centro hacia, eh, hacia los lados, ¿sí? A lo que ellas llamaron estrellas de desintegración. Otra de las científicas que podemos nombrar es Qianxun Wu. Ella es china, es física y matemática también, cuya tesis de doctorado en realidad tenía dos partes fundamentales. La primera era sobre la radiación de frenado, la radiación electromagnética que se produce cuando se desacelera una partícula cargada, que es desviada por otra partícula cargada, que eso típicamente se produce por un electrón, por la desviación de un electrón por un núcleo atómico. Y esto ayudó también en los estudios del decaimiento beta. Su segunda parte de su tesis
era la producción de isótopos radiactivos del xenón, producidos justamente por la fisión nuclear del uranio en los sincrotrones que tenía el laboratorio en el cual ella trabajaba. De hecho, esta parte de su tesis, que ella nunca había publicado, fue utilizado luego en los reactores nucleares que se estaban estudiando en ese momento en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ella fue contactada solo por esta tesis, porque un científico recordó que su tesis había sido sobre esto. Otra de las científicas es Ye Shen, también china, eh, física, que estudió en una universidad de Pekín y que se trasladó a Berlín para realizar su tesis. Eh, Ella en realidad trabajó con otros científicos para construir y analizar la tecnología de cámara de nieblas, que es un dispositivo que se utiliza para detectar partículas de radiación ionizante, y que eso le permitía mostrar, eh, que eso en realidad les permitió mostrar una primera imagen de de la dispersión que se producía en- tras el choque de un positrón con un electrón. Y luego trabajó en el Instituto del Radio para estudiar lo que es la fisión ternaria y cuaternaria del uranio. Otra de las físicas que podemos nombrar es Mary Shelley. También este apellido lo obtuvo de su marido, con quien se casó, y que estudió em, en sus tesis de doctorado la interacción débil de hadrones. Hadrones en realidad es el conjunto de tres quarks, tres o dos quarks, y que en realidad los quarks hoy en día son las partículas subatómicas eh, consideradas en realidad las componentes de la materia, ¿sí? En realidad, específicamente, ella predijo la masa de uno de los quarks, llamado CHARMM, en sus trabajos en el Departamento de Física Teórica del CERN, que es un centro, un laboratorio, el laboratorio más grande donde se estudia tanto que hacen investigaciones básicas en física y de partículas y de altas energías. De hecho, ella eh, escribió un libro de su biografía, el cual llamó una profesión singular poco femenina, eh, y que de hecho lo llamó así al libro porque cuando ella era joven y se comunicó con un amigo y le dijo que quería estudiar física, él le dijo, y le dijo esa frase en realidad, qué profesión poco femenina que vas a estudiar. A ella eso le quedó en la memoria y por eso escribió su biografía con un libro llamado así. Vamos ahora a charlar un poco sobre María Humpenpert Meyer. Ella es alemana, que estudió en la Universidad de Göttingen, también física y matemática. Eh, Su tesis la estudió con Max Born y sobre la probabilidad de emisiones de fotones. Y también obtuvo su apellido por su, su, su esposo. Eh, Ella en realidad trabajó para determinar también el origen de los elementos y de hecho
Las investigaciones que ella realizó le llevaron a establecer la teoría de niveles nucleares. Hasta el momento se conocían ciertos números que llamaban números mágicos, en los cuales eran combinaciones de protones y neutrones que hacían que ese núcleo sea más estable. Y lo que ella propuso fue el porqué de eso. En su teoría, en realidad, dijo que los protones y los neutrones estaban formando capas, así como, por ejemplo, podemos recordar de las capas electrónicas. Ella hizo esta teoría de que también en el núcleo teníamos estas capas y que a medida que se iban llenando, eh, a medida que se completaban, el núcleo iba siendo más estable. Ella lo que hizo fue desarrollar lo que se llama la teoría spin-órbita para este llenado de núcleo. Ella publicó su teoría en 1950 y de hecho en este mismo año otro grupo de científicos también habían publicado una teoría similar. Y como los dos llegaron a las mismas conclusiones, se juntaron para publicar un libro en 1955. Y eso fue lo que le llevó a obtener el Premio Nobel en Física en 1963 por los descubrimientos relacionados a la estructura nuclear. Pasando ahora a hablar de Liz Meitner. Liz Meitner fue austríaca, física también, que estudió en la Universidad de Viena y también realizó su doctorado en física. Ella en realidad, en 1907, publicó un artículo sobre las partículas alfa, que era, era los primeros experimentos que ayudaron a conducir a el experimento de Rutherford, el, el- este, el que nombramos anteriormente. Em, bueno, que condujeron a lo que es a lo que fue la teoría de la presencia del núcleo en una zona pequeña del átomo. Luego de esto, ella se fue a Berlín y allí tomó clases con Max Planck. Max Planck era un científico bastante machista, que en realidad no permitía que mujeres ingresaran a sus clases, pero al ver el potencial que tenía Maynard, dejó que ella asistiera con ciertas restricciones. No podía ingresar a los laboratorios prácticos, por ejemplo, o tenía que ingresar por otra puerta a la universidad, etcétera, pero reconoció el potencial que tenía Maynard. En este, mm, eh, en este año también ella conoció a Otto Hahn, con el que comenzó a trabajar, perdón, en la Universidad de Berlín. En realidad trabajaron juntos durante 30 años en un laboratorio apartado, en el cual ahí Maynard sí podía ingresar. Y ellos en realidad realizaron varios estudios. Por ejemplo, dentro de ellos fue el descubrimiento y el desarrollo de, mm, de un método de separación, que es el retroceso radiactivo, que eso lo que les permitió fue detectar sustancias radiactivas. Además hicieron varios mediciones de la absorción el espectro de partículas beta. Em, Juntos estudiaron la cadena de desintegración del uranio y eso les permitió descubrir un isótopo de proctinio. De hecho, el isótopo que descubrieron fue el isótopo que tenía el tiempo de semidesintegración más largo
que hasta el momento había sido solo descubierto uno que tenía un tiempo de semidesintegración muy corto. Y otros este, de sus investigaciones involucraron la obtención de transuránidos, de elementos más pesados que el uranio, y que ellos lo obtenían bombardeando con neutrones el núcleo de uranio 235. En realidad, Meitner era judía y austríaca, y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ella se tuvo que ir del lugar en el que vivía, pero mismo así continuaban la comunicación con Otto Hahn. Y una de sus experimentos que Otto hizo, eh, Meitner lo explicó, que en realidad, disculpen, el, este experimento en realidad era que Otto estaba bombardeando el núcleo de uranio con neutrones, y de esta forma obtenía elementos que no eran más pesados. De hecho, eran elementos cuyas propiedades correspondían a elementos de un Z menor, de un número atómico menor. Entonces, en realidad, ella, junto con su sobrino, fueron quienes explicaron este fenómeno, y de hecho fueron quienes nombraron la fisión nuclear, el fenómeno de fisión nuclear. Además, en una publicación, Otto publicó el fenómeno junto con quien en ese momento estaba trabajando con él, y no nombró a Meitner en esa publicación. Y Meitner, en otra publicación, junto con su sobrino, explicaron el fenómeno, y de hecho, bueno, fueron quienes en realidad introdujeron el término de fisión nuclear, y que además em, sugirieron la existencia de lo que es la reacción en cadena. De hecho, Otto recibió el Premio Nobel de Química en 1944, y del cual Meitner estuvo excluida de ese premio, pero fue en 1997 que se le otorgó, se otorgó el nombre de Mectelium a uno de los elementos, el 109, y que se denominó justamente en honor a ella, y que hasta el día de hoy es el único elemento que tiene el nombre de una mujer real, exclusivamente para ella, porque después está el Curio, que es por la pareja Curie. En este ámbito también podemos nombrar a Elisabetta, no voy a nombrar ese apellido. Ella es física y matemática, que, eh, que ingresó al Instituto del Radio, y que se interesó en la parte de radioluminiscencia, y realizó estudios sobre la transmutación de elementos ligeros bajo radiación alfa. Ella realizó algunos estudios con polonio, y observó que se producía una radiación particularmente desconocida, que era emitida por el polonio, y que más tarde en realidad sería confirmada de que esa radiación era de neutrones. Y bueno, ella también investigó algo sobre los métodos de bombardeo de neutrones en torio. Ahora sí voy a nombrar un grupo de científicas que participaron eh, de alguna medida en lo que era el proyecto Manhattan, el proyecto que se realizó en Estados Unidos, justamente en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, desencadenó en las bombas atómicas.
Una de ellas fue Elda Anderson. Eh, Ella fue quien preparó la primer muestra de uranio 235 puro en el laboratorio. Otras de estas científicas es Catherine Way, que ella en realidad fue reclutada para el proyecto Manhattan para trabajar en el laboratorio metalúrgico de Chicago, en el que se analizaron datos sobre el flujo de neutrones para diseñar los reactores nucleares y para ver a ver si era posible la creación de esta reacción en cadena, si esta reacción en cadena podía ser autosuficiente. Y de hecho fueron los cálculos de Catherine que se utilizaron para construir el primer reactor nuclear. Por otro lado, Jane Hamilton, ella fue asignada al grupo de física de salud. Ella en realidad, ella y su esposo participaron en el proyecto Manhattan, pero no podían trabajar juntos, entonces ella fue destinada a este grupo de física de salud, en el que ella investigaba los aspectos de seguridad en los reactores nucleares. Y de hecho ella investigó sobre los peligros de inhalar plutonio. Y por último, podemos citar a Leona Woods. Ella fue una física especializada en altas energías y de hecho fue la única mujer que formó parte del equipo. Era un equipo de 49 científicos y ella fue la única que participó en la construcción de lo que es el primer reactor nuclear en el Chicago Pale One, ¿sí? Ella era experta en tecnología de vacío y en realidad la contrataron para trabajar con los detectores para medir el flujo de neutrones. Ahora, eh, a modo de anécdota, si se quiere, en realidad, vamos a hablar un poco de las barreras que estas mujeres tuvieron, porque en sus trayectorias, o ya, eh, la trayectoria de ellas en realidad se desarrolló en un entorno bastante desafiante, sobre todo por lo que es la desigualdad de género de ese tiempo. Por ejemplo, tenían acceso limitado tanto a la universidad, al estudio mismo, a poder acceder a estudiar la carrera que ellas querían estudiar en ese momento, a lo que sería como la educación superior, y además quienes accedían a esa educación tenían muchas veces acceso limitado a los laboratorios de investigación, los laboratorios de primer nivel, si se quiere. Otras Otro reto fue las condiciones precarias, tanto de infraestructura, eh, porque, bueno, trabajaban en espacios inadecuados, como sótanos, como anexos, espacios que estaban fuera de la facultad de la universidad y que en muchos casos no contaban ni con la seguridad adecuada ni con, bueno, la infraestructura adecuada ni con los materiales adecuados para trabajar. Además de que em, contaban con salarios más bajos, siempre más bajos que sus compañeros de sexo masculino, y en muchos casos em, no existía el salario era nulo, y trabajaron durante muchos años hasta que su nombre fue reconocido por toda la sociedad científica, y ahí recién obtuvieron cargos bien remunerados o con la remuneración adecuada. Además, sufrieron mucho
porque el reconocimiento de sus contribuciones había sido negado, había sido, por ejemplo, ignorado o atribuidos a colegas masculinos, como es el caso de Meiner y el premio Nobel que lo ganó Otto Hahn. Y algo fundamental que estas científicas, que todas ellas tuvieron, fue el apoyo familiar. Muchas veces, muchas de ellas eran casadas, por ejemplo, con científicos también que le ayudaron a progresar en sus estudios. Otros, por ejemplo, de la descubridora de Books, ella, del Reino, que descubrió describió el radón. Ella no completó sus estudios de doctorado porque se consideraba que no era apta para obtener tal título y simplemente los abandonó y se dedicó a ser una mujer casada y con hijos. Y en realidad, muchas de estas mujeres llegaron a donde llegaron por el apoyo familiar que tuvieron y por ejemplo, la mentoría de otros científicos, como puede ser, podemos citar el caso de Marie Curie con Margaret Pérez, que este apoyo fue vital para que ellas pudieran progresar y avanzar hacia sus logros. Y dentro de eso también podemos citar el, este, o nombrar que de todas las científicas que hablamos hoy y que quedaron un montón por fuera también, solo tres ganaron el premio Nobel. Y de hecho, Marie Curie, por ejemplo, que es quien ganó dos veces el premio Nobel en dos disciplinas distintas, es una de las únicas dos personas que han ganado premio Nobel en disciplinas diferentes. La otra es su hija, Irene, y eh, la otra que lo ha ganado hasta el momento es María Oppenmerkt, por el modelo de capas nucleares, quien se juntó en la publicación con otro científico renombrado, y por eso los dos obtuvieron el premio Nobel. Entonces, bien, por acá eh, se termina lo que tengo para contarles sobre las científicas hasta el momento. Les agradezco mucho por escucharnos y no sé si tienen alguna pregunta, comentario. No sé si me estoy escuchando o No, no veo que nadie levante la mano o quiera hacer algún nadie comentario. tenga. No, no sé si Mariela está y quiere volver a repetir el tema del encuentro o... Pero si lo pueden compartir ustedes, porque preferiría que lo diga la misma gente que lo dijo al principio No para sé no si está incurrir. Emilia, que es la que lo tenía. Ah, está. Porque si no, Isabel lo tiene para compartir. Isabel, si podés poner el cuadrito, Estoy en yo lo esto. repito. Un segundo. Dale, dale. No te preocupes. Perdón, se me terminó la batería de la computadora, estoy desde el celular y no puedo compartir. No te preocupes, no te preocupes. No sé si querés decirlo tú, Emilia, o lo digo No, no hay yo. problema, Mariela, decirlo nomás. Da- Yo lo dije al Dale, principio. dale. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Isabel por la presentación. Es interesante revisar el rol de las mujeres a lo largo de la historia y todavía cuánto camino queda por andar y cuántas cosas se han logrado. Creo que también es importante este, remarcarlo eso y hacer énfasis en que la ciencia siempre va a ser un refugio para el crecimiento de todas las personas. Así que yo desde acá mando mis ímpetus para que la gente estudie ciencia.
Bueno, más allá de estas reflexiones, les reiteramos la invitación, porque como ustedes saben, estamos cumpliendo 60 años y estamos tirando la casa por la ventana, y los invitamos al encuentro interdisciplinario de jóvenes investigadores que vamos a realizar el 17 y 18 de octubre en la Facultad de Química. Este evento lo estamos organizando con varias personas de la universidad, pero en particular la organización, el núcleo de organización, fundamental, lo estamos haciendo con gente del CURE de Rocha y con gente de la Escuela de Nutrición. Y lo que queremos es promover la comprensión, el interés y el uso pacífico de las técnicas nucleares en Uruguay y también en el ámbito de la educación media, brindar herramientas para la enseñanza de las ciencias nucleares. Para eso vamos a contar con la presencia de la ingeniera Lourdes Torres del Instituto Balseiro, que es experta en ciencias nucleares y en comunicación científica, y hemos conseguido apoyo del espacio interdisciplinario para brindar becas para docentes tanto de UTU como de ANEP, para que puedan acompañarnos. Tenemos un número de becas limitado eh, para alojamiento y transporte, pero para el resto que quieran venir tienen las puertas abiertas para participar. Estamos recibiendo las inscripciones a través del enlace que pueden ver en la pantalla, y hasta el 26 de septiembre. Y bueno, esperamos contar con la presencia de muchas personas eh, en este evento, porque además tenemos la alegría de que ANEP resolvió justificar la falta de los docentes para que puedan asistir a este evento, de manera que no se les descuente la jornada laboral. Así que está todo dado como para que puedan acompañarnos en ese evento. Y la gente de la Universidad de la República va a tener su instancia también de presentación de sus trabajos, para contarle a los colegas, los equipos con los que cuentan, las líneas de investigación y demás. Y en particular nos gustaría que esas presentaciones las haga la gente más joven, no necesariamente la joven en edad, sino jóvenes investigadores que estén iniciando sus campañas. Así que, bueno, vamos a tener este encuentro que esperemos que sea muy, muy fortalecedor para todas las partes involucradas. Les agradezco el Mariela, tiempo perdón, y sí, dime. estaban preguntando por lo de la UTU, como no sé la última noticia, les dije que estaba por estar, ¿verdad? Bueno, en El realidad permiso, nosotros, tú sí, te referís Y si para la poder UTU exoneración. también va justificada sin asistencias, esa era la pregunta. Todavía, no, nosotros iniciamos el trámite, no lo tenemos confirmado, pero tenían la firme voluntad de que así fuera. Tenemos por el momento la resolución de ANEP, pero UTU estaba trabajando firmemente en eso, así que pensamos que no va a haber perfecto. ningún inconveniente porque la oficina de inspección estaba muy afín a acompañarnos. Y además alguien estaba pidiendo si podías compartir el enlace de la inscripción en el chat. Yo estoy en la tablet. Pará. eh, Eh, A ver, neces- voy al mail, un segundito, un segundito, perdón. un segundito, porque justo se me quedó la compu sin batería también. Y no puedo Ah, enviar el flyer también por acá, por el... a ver, sí, mandé el flyer y Sí, yo yo los voy a... mandé, Ok. los puse en el chat, pero un Espera que segundo. yo busco el correo. Ya Disculpen lo tengo, que... ya lo tengo, ya lo tengo, ¿Tenés? ya lo Está, tengo, está. sí. Dale, dale. Un segundo. Chucu, chucu. Gracias, Ah, Emilia. acá ya que Jacqueline ya lo compartió, se ve que lo sacó Todo se puede. del QR, ya lo puso acá en el chat. Gracias, todo se puede. Solo hay que tener la habilidad para hacerlo, pero Jacqueline ya nos ayudó con Exacto. eso. Gracias, Jacqueline. Te debo una. Y también, Ahí Emilia, fue, ahí Sí. ahí fue. está. ¿Podés poner el de Instagram, el enlace de Por Instagram? Porque ahí, supuesto, ya mismo. ahí va, los dirige a más información en extenso de todas estos detalles que estábamos mencionando. Están en un documento en extenso que tienen el enlace. Ujú. Y también está todo en la página web nuestra, así que
Un segundo. Copiar. Es más Ahí fue el Instagram. Bien, muchas gracias. Bueno, y también les pedimos que le den la mayor difusión porque eh, ojalá que podamos contar con mucha gente. Por mi parte, no tengo mucho más que decir. Gracias. Gracias. Bueno, genial. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Gracias. Isa. Nos vemos en el próximo. Nos vemos, que pasen bien. Chao, gracias.